Hola lectores, bienvenidos a mi Odisea Literaria, yo soy Estíbaliz y hoy vengo con el wrap-up de octubre, es decir, todas las lecturas que leí durante este mes. Voy a empezar por unas lecturas otoñales pero no spookies y luego voy a pasar progresivamente a las lecturas más spookies. Empiezo con Orgullo, Prejuicio y Acción de Marta Cruces, que ha sido la novela ganadora de el 10º premio de romántica de la editorial Kiwi. Y como podéis deducir por el título, se trata de un retelling de Orgullo y Prejuicio ambientado en la época actual. Además se trata de un retelling un poco gender bend, es decir, Darcy y Elizabeth como que se intercambian los papeles. Ella es la que procede de una familia rica, una familia que tiene una gran productora, Darcy Entertainment, y él pertenece a una familia un poco más modesta, que además son los propietarios de una empresa también, pero de vestuario, Bennett & Co. Y resulta que Darcy Entertainment y Bennett & Co. van a participar juntos en la producción de una película, por lo que Emily y Dante, que son nuestros protagonistas, se conocen de esa forma a través del trabajo y bueno, digamos que tal como pasa en Orgullo y Prejuicio, chocan muchísimo. Pero a medida que se ven obligados a trabajar juntos en esa producción cinematográfica, su relación progresa. Debo decir que al principio me costó un pelín ver el aire de Orgullo y Prejuicio, es decir, sí que había ciertos puntos de la trama que yo identificaba con la obra original, pero hubo una buena porción del libro en la que no veía yo prácticamente ninguna similitud, pero sí que es verdad que a partir de cierto punto, sobre la mitad o así, hasta el final, ya empecé a ver también el equivalente de esas escenas canónicas de la obra original en esta versión de Orgullo y Prejuicio. El caso es que ha sido una historia que me ha entretenido, está ambientada también en otoño en Londres, o sea, una de las mejores ambientaciones que hay, la única superior sería Navidad en Londres, sinceramente. Y el caso es que, igual que en el original, tenemos muchísimo slow burn. Es cierto que me habría gustado quizá ver aquí algo más de esa etapa de relación en la pareja, pero no sucede porque se desarrolla como el Orgullo y Prejuicio original, ya os digo, muy slow burn, pero sí que es verdad que me ha costado un poco aceptar ciertas actitudes que cuando te las presenta Jane Austen dices, bueno, son cosas de la época, ¿no? Esto pasaba, pero es verdad que ciertas actitudes trasladadas a un contexto más actual quizá me han costado un poquito. Pero bueno, debo decir por otro lado que me ha gustado mucho lo que la autora ha hecho con los secundarios, con la hermana de Dante en esta ocasión y bueno, con personajes secundarios que en la obra original tenían su importancia, pero quizá no tanta como se les da aquí. Creo que aquí los secundarios están caracterizados más a fondo, podemos conocerlos mejor, se les dan tramas más complejas o más redondas y la verdad que eso ha estado muy guay. Pero sí que debo decir que en cuanto a los protagonistas, aunque me han gustado, no es que me hayan disgustado, pues como os he comentado antes, hay ciertas actitudes que me ponían ya un poquito nerviosa, sobre todo lo mucho que se alargan en el tiempo y lo cabezones que son para algunas cosas. La verdad que había un momento ya de decir, basta por favor. Así que creo que no he acabado de conectar tanto con la pareja protagonista como con los Darcy y Elizabeth originales, pero bueno, aún así ha sido una lectura interesante. Pasamos a Amor en Juego de Elena Armas. Esta es su última novela publicada y debo decir que para mí es lo mejor que ha escrito hasta la fecha. Esta es la historia de Adalyn Reyes, que es la hija de un empresario que posee, entre muchos otros negocios, un equipo de fútbol americano y Adalyn siempre ha estado pues relacionada con el negocio y para ella el fútbol es su vida. ¿Qué pasa? Que por ciertos motivos personales digamos que acaba metida en un embrollo mediático y su padre la manda a un pueblecito bastante remoto
para limpiar su imagen encargándose del equipo de fútbol local. Adalyn está dispuesta a limpiar su nombre, a arreglar las cosas, pero no se esperaba que el equipo de fútbol del que se tiene que encargar está formado por niñas de 9 años con tutú y que además en el pueblo hay una cabra ciega y con ansiedad y que la persona más idónea para ayudarla en su cometido de hacer resurgir este equipo de fútbol es Cameron Caldani, que es un exportero que se retiró hace un tiempo. ¿Qué pasa? Que Adalyn y Cameron en un principio chocan muchísimo y la cosa, digamos, que no va a ser fácil. Como la mayoría de libros de Elena, es un slow burn de cuidado, quizá demasiado también. Yo creo que podían haber pasado cosas un poquito antes, me tenían ahí suplicando y enganchada a las páginas para que pasara algo. Y la verdad es que me han gustado mucho. Es cierto que quizá la parte de el enemies or haters to lovers, esa parte del principio en la que no se llevan bien, me ha costado un poquito porque me parecía que ambos en cierta manera se estaban comportando como niños, es decir, creo que no había motivo real para tanta animosidad entre ellos al principio, pero bueno. Estas cosas pasan, es muy difícil hacer bien esa parte del choque y luego evolucionar hacia una relación más romántica. Pero a pesar de ello, ya os digo que me ha gustado. Adalyn es un personaje que puede costar, quizá no a todo el mundo le vaya a gustar porque es bastante cabezota, pero a mí sobre todo me enfada lo mucho que al final se autodesprecia a sí misma, permitiendo que ciertas personas la traten de cierta manera. Pero la verdad es que ha sido muy reconfortante ir viendo su evolución a lo largo de la historia, ha sido reconfortante ver cómo Cameron la ayuda a ver lo que vale y lo que no tiene que permitir. Además, ya os digo, es una ambientación de pueblo pequeño que también me encanta, con un festival de otoño maravilloso. La evolución de ambos personajes me ha gustado mucho. Creo que son bastante complejos y que Elena Armas ha hecho un gran trabajo construyéndolos. Y bueno, como os he dicho, sobre todo la evolución de Adalyn es tremenda, pero a la vez realista. Tampoco se da de una manera apresurada, sino realmente orgánica y poco a poco, cosa que incluso puede llegar a parecer frustrante porque hay cosas que no ve, que debería ver, pero al final es que eso es la vida real, ¿no? Cuando tenemos que ver cosas de nuestros seres queridos que en realidad no son buenas, pues puede costar mucho. Y nada, de verdad que me ha gustado mucho, ha sido una historia muy bonita, me ha tenido muy enganchada, ambientación perfectísima y maravillosa Elena Armas. Pasamos a Las manzanas de Agatha Christie. Ya os comenté que había empezado a leerlo en lectura conjunta con María de Books and Tea en el blog que hice de Halloween, porque fue uno de los libros que estuve leyendo ese fin de semana. Y el caso es que hacía muchísimo que tenía ganas de leer esta historia por el tema de Halloween. Aunque sí que es verdad que esa ambientación halloweenesca no es tan prevalente como yo esperaba. De hecho, María me comentó que ella esperaba que toda la investigación se desarrollara durante una fiesta de Halloween y el caso es que no es así. Los hechos iniciales, digamos, cuando se comete el crimen, sí que suceden durante una fiesta de Halloween de estas típicas con concursos de decorar escobas y de pescar manzanas de un barril, y la verdad es que es un tipo de fiesta que me gustaría mucho asistir alguna vez, pero sí, no me gustaría que en la vida real pasara lo que sucede en esta fiesta, que es que una niña que unas horas antes había afirmado que ella presenció un crimen real aparece muerta ahogada en el barril de las manzanas. Una de las asistentes a la fiesta era Ariadne Oliver y llama a su amigo Poirot para que investigue lo que ha pasado. Vale, debo decir que me encanta Ariadne Oliver, es cierto que no sale quizá muchísimo, no sale tanto como en Los elefantes pueden recordar, que es el otro libro que yo he leído en el que sale ella, pero la verdad que es un personaje que me gusta mucho por su interacción con Poirot. Poirot es un personaje que me gusta, pero que tiene sus problemillas, la verdad, y uno de ellos es su relación o su opinión sobre las mujeres, pero me gusta la relación que tiene con Ariadne, la respeta y no sé, ella además incluso
le vacila o le canta a las 40 y es algo que me gusta mucho, esa dinámica. Así que eso es un punto positivo para el libro. Por otro lado, el tema de la investigación, creo que al principio se estanca mucho en ciertas teorías sobre ataques sexuales a niños y la verdad que esa parte a mí me sobraba, me la podría haber saltado porque al final el crimen no va de eso y creo que se ve desde el principio que no va de eso, pero bueno. La investigación en sí me ha gustado. El otro día estaba comentándolo con una chica de Instagram también, que se lo ha leído por esta fecha, también creo que bastante gente se lo ha leído, y me decía que a ella la investigación le había aburrido. A mí para nada, no me ha aburrido, me ha parecido tan interesante como siempre. Ha sido muy guay además irlo comentando con María y elucubrando y elaborando teorías, y la verdad es que hemos acertado la mitad de la teoría, que es una cosa que suele pasar con Agatha, es decir, yo si acierto quién es la persona culpable, normalmente solo acierto la identidad, no acierto ni el método, ni la motivación, ni nada de nada, pero debo decir que aunque no lo hemos adivinado todo, hemos adivinado gran parte y estoy muy orgullosa de nosotras. Vamos con un middle grade, que es un parque de diversiones siniestro de Kirsten White, que es la primera parte de Crónicas de un verano aterrador. Y sí, se ambienta en verano, pero al margen de eso es una lectura perfectamente spooky. Tenemos a 3 hermanos que van a pasar más o menos una semana, durante cada día de esa semana van a un parque acuático, que es un parque acuático muy peculiar. La autora estuvo en Barcelona en julio y lo describió como si fuera el parque de atracciones acuático que abriría la familia Addams. En vez de haber flotadores en forma de donut, hay ataúdes para bajar por los toboganes y bueno, que la ambientación del parque la verdad es algo muy peculiar, bastante siniestro, en ciertos puntos muy spooky, y creo que es uno de los mayores puntos fuertes del libro. Hay otras personas, para que os hagáis una idea, que lo han descrito como el parque de atracciones también que crearía Tim Burton, por si eso os ayuda a seguir haciéndoos una idea. Y el caso es que los hermanos descubren que en este parque está desapareciendo la gente, algunos entran en la piscina de olas y nunca más vuelven a salir. Hay una habitación en lo alto de la torre de los toboganes donde a veces ven a una figura pálida pasar rápidamente. En fin, el caso es que nuestros hermanos, que son Theo y Alexander, se dedican a investigar, también porque no les queda otro remedio, sinceramente. Y bueno, la historia va sobre cómo investigan y cómo se va desarrollando el misterio. Los personajes están bastante bien trabajados, la verdad me gusta mucho el hecho de que son muy distintos, es decir, puedes identificar perfectamente y cada uno de ellos está trabajado con sus miedos, con sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Ya os he dicho que la ambientación ha sido una de las cosas que más me ha gustado también, y la verdad que creo que es un middle grade muy entretenido, perfecto para esta época del año, como ya os he dicho, y tengo bastantes ganas de ver qué nos trae la autora en el siguiente de la saga. Siguiendo con las historias infantiles, tengo 2 álbumes ilustrados, porque no sé si lo sabéis, os digo mucho que me gusta el middle grade, pero también me encantan los álbumes ilustrados infantiles. Mi sueño es hacerme una colección completa, la verdad, porque es que hay auténticas joyas y obras de arte por ahí. Lo que pasa es que normalmente son bastante caros para leérmelos en 10 minutos. Pero bueno, el caso es que tengo 2 que son perfectísimos para esta época. Por un lado es Una cena monstruosa y Un regalo monstruoso. Los 2 son de Meritxell Martí y Xavier Salomó. Básicamente son 2 historias en las que una serie de monstruos, que podéis verlos en las portadas, se reúnen en una ocasión para una cena y en otra ocasión para celebrar una fiesta en la que cada uno de ellos recibe un regalo. La verdad es que han sido 2 historias súper divertidas, es decir, me he reído mucho, en alguna ocasión incluso a carcajada limpia, hasta el punto de que Dani me preguntaba: ¿qué estás leyendo? ¿De qué te ríes? ¿Qué está pasando? Y le leí algunos pasajes en voz alta porque de verdad que me parecieron súper divertidos. Son historias muy imaginativas y muy entretenidas, ya no solo para los niños, sino también para
adultos como yo que tengan un pelín de síndrome de Peter Pan, pero ya no solo eso, sino que realmente hay algunos toques de humor que son exclusivamente para adultos, que eso a mí me encanta porque los niños lo pasarán por alto, pero los adultos les hará gracia e identificarán eso por lo que es. Pero ya os digo, son historias imaginativas, las ilustraciones, a mí me gusta muchísimo el estilo, además son con colores muy vivos, son ediciones interactivas también. La traducción es de Diego de los Santos y ha hecho un gran trabajo porque en estas historias infantiles los toques de humor tienen que encajar con el idioma en el que se están narrando y eso a veces puede ser un poquito difícil, pero las rimas y todo lo que ha conseguido el traductor, de verdad que mis dieces, porque chapó. Por cierto, también están traducidos al catalán por si os interesa. Pero nada, que me parecen súper buenas opciones para esta época spooky o sinceramente para cualquier época del año porque han sido muy divertidos y entretenidos. A continuación vamos con lo que por desgracia fue una decepción, creo que mi mayor decepción del mes, y eso que he tenido un mes de lecturas buenísimo. Se trata de La Sociedad Espiritista de Londres de Sarah Penner. La verdad es que la premisa me pareció brutal y de hecho la frase que pone aquí en portada es que el señor se apiade del alma de los enemigos de una medium vengativa y sonaba súper bien. Básicamente la sinopsis nos decía que esta es la historia de Lena, cuya hermana fue asesinada y ella quiere resolver el caso de modo que se hace aprendiz de Baudelinde Dallaire, que es una famosa medium de París. Lena se va a París para estudiar con ella, pero al poco ambas son requeridas en Londres porque en la Sociedad Espiritista de Londres tienen algunos problemas, el fundador fue encontrado muerto, tampoco saben qué pasó y bueno, necesitan la ayuda de la medium más famosa del momento, que es Baudelinde Dallaire. El caso es que cuando Lena y Baudelinde llegan a Londres, además de investigar este crimen, descubren que es posible que estén involucradas en uno también. Como os digo, tenía una pinta buenísima, me llamaba mucho la ambientación londinense en 1873, todo el tema espiritista con los mediums, etcétera, pero no me ha enganchado, tampoco diría que es un mal libro, pero realmente no me ha llegado y creo que uno de los motivos principales han sido los personajes. Es cierto que Lena, que es creo que la principal protagonista, me sorprendió bastante al principio. Es un personaje muy científico, ella cree en lo tangible, en lo que puede tocar, pero está tan desesperada por resolver el asesinato de su hermana que está dispuesta a intentar creer en todo este mundo del espiritismo, pero le cuesta bastante y por eso y por ciertos otros aspectos me pareció un personaje bastante interesante. Ella es una de las dos narradoras de esta historia, el otro es el señor Morley, que es uno de los socios de la Sociedad Espiritista de Londres. Y el caso es que, ya os digo, no conecté con ninguno de los dos, por lo tanto, cuando llegamos a ciertos puntos de la trama en los que hay plot twist que se supone que te tienen que dejar muy impactados y descubres cosas sobre los personajes que te tienen que conmocionar, pues a mí me dejaron un poquito indiferente. Es una historia con muchos grises, es una historia en la que acabas por no fiarte de nadie y sospechar de todo el mundo. Y ya os digo, tiene muy buenos ingredientes, pero a mí no ha conseguido atraparme. Pero a lo mejor si os llama la atención, puede que sí sea mejor lectura para vosotros. Pero el siguiente libro me maravilló y me encantó y me flipó. Os hablé también un poquito de él ya en el blog de Halloween. Se trata de In the Company of Witches de Oralee Wallace, que es la primera parte de una saga Cozy Mystery titulada An Evenful Witches B&B Mystery. Por desgracia no está traducido, pero ahora que parece que empiezan a traducirnos al español mucho Cozy Mystery, yo rezo porque nos lo traigan porque de verdad que me ha encantado. Esta es sobre todo la historia de Bryn, que es una mujer que se encarga del B&B de la familia, una especie de hostal o delito de pueblo, digamos, con sus dos tías. Y todas son brujas, cosa que en el pueblo nadie sabe del cierto, pero
todo el mundo sospecha algo de las mujeres Warren. El caso es que un día una de las inquilinas del B&B aparece muerta y la policía y el pueblo sospecha de una de sus tías porque, bueno, es una mujer con mucho carácter. La huésped era una persona bastante difícil y la verdad que su tía pues dijo cosas un poquito fuertes en un momento de acaloramiento. Pero Brin evidentemente sabe que no ha sido su tía y está dispuesta a hacer lo necesario para ayudarla. El caso es que cada una de las brujas de la familia, digamos que es más afín con cierto tipo de magia. Y Brin es una bruja de los muertos, que significa que puede ver y hablar con los fantasmas y durante muchos años se ha dedicado a ayudar a la gente a cruzar. Pero por ciertos acontecimientos de su vida personal ya no es capaz de usar sus poderes, de modo que tiene que buscar otra forma de ayudar a su tía. Es una historia que me ha gustado mucho por la complejidad, es decir, no es que la complejidad de los personajes o los sentimientos sea algo que yo le pido a un cozy mystery, normalmente le pido otras cosas, pero el hecho de que este lo haya incorporado me ha gustado muchísimo. El misterio ha estado bien, me ha gustado cómo se ha desarrollado la investigación, etc. Aunque sí que es verdad que quizá la investigación se lleva a cabo un poquito más despacio que en otros cozy mysteries, pero porque la autora dedica bastante tiempo a desarrollar y a profundizar en los personajes, que ya os digo que es algo que me ha gustado. Brin es un personaje muy redondo. La autora nos da la oportunidad de conocerla muy bien, de conocerla a fondo. La construye al detalle y es una historia y un personaje alrededor del cual va a haber muchos temas del duelo y la familia y por qué ella no es capaz de usar sus poderes. Me ha gustado mucho esa combinación de que ella sea una bruja y tengamos realmente toda una trama alrededor de su magia y su familia de brujas, etc., además de la trama del misterio. Nunca había leído un cozy mystery sobrenatural, pese a que es una rama de este subgénero del misterio que existe bastante, la verdad. En inglés hay bastantes cozys protagonizados por brujas o vampiros o criaturas sobrenaturales, pero este para mí ha sido el primero que he leído. No va a ser el último porque ya os digo que me ha encantado esa combinación. Pero además es que ahora Leigh Wallace lo ha hecho muy bien, en mi opinión, en cuanto a construcción de personajes, ambientación también de pueblecito pequeño en otoño con sus hojas naranjas, etc. Y nada, o sea, es que podría tirarme hablando de este libro horas, pero probablemente acabaría hablando en círculos y repitiéndome, que me ha gustado mucho y que me muero de ganas por leer el segundo y que ojalá lo traduzcan. Y voy a ir un poco más rápida con las dos últimas lecturas porque os hice un blog de lectura especial de estos dos últimos libros. Uno de ellos es Asistente del villano, de Hannah Nicole Maehrer, que es la historia de Evie, que vive en un mundo de fantasía y no encuentra trabajo y lo necesita con urgencia para ayudar económicamente a su familia porque su madre no está, su hermana es pequeña y va al colegio y su padre está muy enfermo y no puede trabajar y aportar dinero, de modo que ella está desesperada, pero un día se encuentra en el bosque con el famoso villano al que busca todo el mundo, que le ofrece un trabajo en su castillo y en su empresa del mal, y Evie acepta. La verdad es que no sabía muy bien qué esperar de esta historia, pero también es una historia que me ha encantado. Otro libro 5 estrellas que me ha sorprendido muchísimo porque no me esperaba lo muchísimo que me ha hecho reír y lo muchísimo que me ha gustado esta historia, porque es que es una comedia pero ambientada en un mundo de fantasía y también tiene muchísimos toques de cuento de hadas, sinceramente, de cuento clásico, y esa combinación para mí ha sido todo un acierto. Es verdad que, si me pongo en plan objetiva, la trama podía ser un poquito más compleja, sobre todo porque este va a ser el primero de una trilogía, cosa que yo no sabía cuando me puse a leer, y es cierto que evidentemente la autora tiene que dejar cosas para las continuaciones, pero también creo que hay cosas que podían haberse empezado a revelar ya.
Como os digo, la trama no es increíblemente compleja, pero a mí no me ha importado, no es algo que haya echado en falta más complejidad porque me he enamorado de los personajes. Evie es una chica un poco torpe, pero su humor y las pullas que le lanza al villano me han gustado mucho. Evie me ha gustado muchísimo como personaje, pero es que además esta es una historia narrada a dos voces, también tenemos capítulos narrados por el villano y ahí yo ya es que me he súper enamorado de la historia, me han parecido todo un acierto. Y de verdad que es que he adorado estos personajes, ha sido una historia que me ha sorprendido muchísimo, tengo muchas ganas del segundo, es algo muy diferente a lo que yo he leído hasta ahora. Si habéis visto vídeos anteriores míos es posible que me hayáis oído decir que estoy un poquito saturada de fantasía, es un género que fue lo único que leí durante muchos años y creo que me empaché, de modo que he pasado bastante tiempo también sin leer fantasía y ahora estoy poquito a poquito volviendo a adentrarme en el género, pero buscando cosas quizá un poquito más diferentes de lo que ya he leído y sin duda esto cumple. Es verdad que os advierto que me parece que es una historia que no va a gustar a todo el mundo, porque ya os digo, es diferente. Para que os hagáis una idea, desde la editorial lo describen como una mezcla entre The Office y Érase una vez, la serie. Por el humor y el ambiente, es el toque de cuento de hadas. Y realmente creo y veo por qué no es una historia para todo el mundo, pero también creo que si es una historia para ti, va a ser una historia muy para ti, que te va a gustar mucho. Y por último, mi compañero de piso es un vampiro de Jenna Levine. Este es el otro libro que leí en ese blog de lectura. Esta es la historia de Cassie, que está desesperada por encontrar un nuevo piso porque no puede pagar el alquiler y encuentra un anuncio en el periódico, en el periódico en internet, encuentra un anuncio un tanto sospechoso porque es un pisazo en la mejor zona de la ciudad por solo $200 al mes, cosa que le parece muy sospechosa. Y efectivamente hay gato encerrado porque quien está ofreciendo esa habitación es Frederick, que resulta que es un vampiro que por X temas que no revelaré necesita la ayuda de un humano. Casi ve cosas raras, pero está muy desesperada, de modo que se queda la habitación y a partir de ahí empieza, digamos, toda la relación entre Cassie y Frederick, que para mí es uno de los puntos fuertes del libro, el mayor punto fuerte del libro, la verdad. Es una historia con no demasiada trama, quizá, sino que es una historia que se centra muchísimo en los personajes y en el desarrollo de ambos. Cassie me ha caído bien, está guay como personaje, pero el personaje estelar de la novela es Frederick. O sea, para un vampiro es que es un bollito de canela, es un peluchito. Me ha sorprendido lo dulce y lo achuchable y lo entrañable que es. Me ha gustado muchísimo. Me habría gustado tener más su punto de vista, porque el libro está narrado al 90% por el personaje de Cassie, pero al principio de cada capítulo sí que tenemos una pequeña intervención de Frederick, ya sea en mensajes de texto con uno de sus amigos vampiros o búsquedas que hace en internet que me han hecho reírme y también me han enternecido. Pero el caso es que de la perspectiva de Frederick solo tenemos ese poquito y la verdad yo no sé por qué, o sea, Jenna Levine le ha tenido miedo al éxito, porque aquí me pones capítulos enteros narrados por Frederick y habría sido una auténtica maravilla. Como os digo, ese es el punto fuerte, porque lo que es, por ejemplo, el conflicto final de cualquier historia es un poco tonto. Bueno, no tonto en sí el conflicto tiene sentido, pero la forma de resolverlo es demasiado rápida, demasiado fácil y por lo tanto queda un poco ridículo. Es cierto que toda la historia tiene cierto aire de absurdidad por el tema de los vampiros y algunas situaciones en las que se ven inmersos, pero aún así, aunque el conflicto final no sea muy bollante, la verdad es que es una historia que recomiendo si os apetece una historia romántica cozy, la verdad, que te deje el corazón calentito y si queréis enamoraros de un maravilloso vampiro.
Y nada, hasta aquí mis lecturas de octubre. Espero que os haya gustado el wrap-up. Ya os digo yo, salvo la excepción de la Sociedad Espiritista de Londres, en general he disfrutado mucho de todas las lecturas de este mes. Es que de verdad que me han gustado tanto casi todas que me cuesta de creer. Ojalá noviembre sea igual, porque sigo aún con muchos pendientes de mi TBR de otoño, pero yo espero poder acabar con todos antes de el 1 de diciembre, porque el 1 de diciembre ya empezaré con las lecturas navideñas a tope. Pero nada, contadme si alguno de estos os ha llamado la atención, contadme qué habéis leído en octubre, si habéis tenido lecturas spookies o otoñales, y ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, de verdad que me ayudáis muchísimo si dais like, si os suscribís, si no estabais suscritos o suscritos ya, si activáis la campanita y si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Pero eso es todo por mi parte, así que nos vemos en el próximo.